Muy bien, pues siempre es un gusto saludarles y estamos ahora sí en casita. Agradecemos sus oraciones. Para aquellos que no se enteraron, antes de comenzar solamente comentar que ha sido de gran bendición el Dios en estos días. Nosotros teníamos el regreso planeado a Guatemala para el 21 de marzo. Nos cambiaron el vuelo en Interjet para el 6 de abril. Y unos días antes del 6 de abril llamo por teléfono a la compañía de Interjet porque me parecía que no tenía ningún viaje programado. Entonces me informan que el viaje así había sido cambiado para los primeros días de mayo. En ese momento Blanquita y yo decidimos mejor buscar otra alternativa. Llamamos a Aeroméxico. Hicimos un vuelo de la Ciudad de México a Tapachula este día martes. En Tapachula tomamos un taxi que nos llevó a la frontera, de la frontera de bicicleta, que echan una maleta abajo del asiento. Yo no pensé dónde iban a poner las otras dos. Las echan arriba del techito y no se cayó. Y ahí vamos todos en esta nueva experiencia a la frontera con México. Nos dijeron que no podíamos pasar a Guatemala si no éramos residentes. Al mostrarles los sellos, nos sellaron sin ningún problema el pasaporte y pasamos a la migración de Guatemala. Ahí nos pidieron todos los datos. Después pasamos a migración, nos pidieron todos los datos nuevamente y una referencia. China, donde también nos pidieron todos los datos. Nos dieron un papel donde nos decían las indicaciones que había que seguir. A la migración nos estaban esperando dos soldados donde nos vuelven a pedir todos los datos y finalmente saliendo nos estaba esperando Yorgos Millerno y nos trajo a Guatemala, llegando 10 minutos antes del toque de queda, que es de 4 de la tarde a 4 de la mañana. Llegamos 10 minutos antes y gracias a Dios guardando todo en el camino. Y a partir de este martes de esta semana pasada, estamos aquí en Guatemala y por eso traigo otro traje. Nuevamente en casita, con la familia, con los nietos y gozándonos en seguir sirviendo al Señor, pero ya desde aquí de Guatemala. Vamos a estar 15 días en completa cuarentena, no podemos salir a ningún lado y nos comentaban que podría venir cualquier día podría venir un personal del Ministerio de... Así es que estamos ya aquí en Guatemala sirviendo al Señor. Y hoy pues vamos a platicar de un pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 24 y vamos a estudiar de los versículos 13 al 36, donde vemos cosas muy significativas del Cristo ya resucitado. Pero antes vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos guíe esta mañana. Acompáñenme en una oración. Padre bendito, agradecemos tus cuidados por nuestras vidas. Agradecemos que ya nos tengas aquí en Guatemala, el lugar que tú decidiste que mi esposa y mi familia y yo te sirviéramos. Gracias, Dios, por esta gran bendición de estar aquí nuevamente con ellos. Gracias por todas las oraciones que escuchaste de nuestros hermanos y vemos que todo se ha llevado a cabo. Señor, te pedimos que tú nos guíes en esta mañana, que lo que ahora estudiemos de este precioso tema del Cristo resucitado pueda alentar y nos pueda seguir motivando a vivir para ti, Señor, a gozarnos en ser hijos tuyos y estar dispuestos a compartir este testimonio con los demás. Señor, te pedimos tu guía a través de Cristo Jesús. A tomar nada más un momento para abrir la ventilación. No sé, ¿podrías abrir las ventanas? Gracias. Perdón. Pues efectivamente vamos a platicar de este tema. ¿Me acercas la Biblia, amor? Gracias. En Lucas capítulo 24 y vamos a leer los versículos del
17, del 13 al 36. Dice lo siguiente: y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, aproximadamente 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando lo que de él decían, llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Hay muchas cosas que voy a compartirles, pero quiero que quede claro que es la palabra de Dios. Yo no escribí la Biblia, es Dios quien la dictó y la inspiró a las personas que la escribieron. Y en ella nosotros podemos encontrar la revelación de Dios, de cómo somos nosotros, quiénes somos, cómo es Él y lo que ha hecho por nosotros. Tú y yo, eternas. Nosotros leemos en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios nos hizo almas eternas. Y como en ocasiones anteriores yo les decía, tú no eres un cuerpo que tiene un alma, más bien eres un alma que tiene un cuerpo. Un alma eterna, que tiene un cuerpo temporal aquí en la tierra, que va a ser transformado para unirse a esa alma por toda la eternidad. Y como dice en el Evangelio según San Juan, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué es hacer lo bueno y qué es hacer lo malo? Lo vemos también claramente escrito en la Biblia. Y vemos que lo bueno es aceptar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros para podernos reconciliar con Dios. Y lo malo es rechazarlo o tenerlo en poco.
Pero en este pasaje vemos algo que fue fenomenal. Ha sido el acto más fenomenal y victorioso del Señor al haber resucitado de los muertos. Era una gran noticia. Era la gran revelación que durante mucho tiempo él había esperado, la venida de su Mesías. Ellos sabían que el Mesías era quien iba a redimirlos, iba a redimir a Israel. Por eso muchos se encontraban tristes, porque pensaban que iba a ser la culminación de esa redención en el establecimiento de un reino de Cristo en la tierra, en Jerusalén. Pero no tenían en cuenta los tiempos de Dios, que son diferentes a los nuestros. Y es que efectivamente en Isaías 50 el Señor lo dice con estas siguientes y sencillas palabras: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios tenían primero contemplado el sacrificio de nuestros pecados, pero con su resurrección logró la victoria que tú y yo necesitábamos sobre el pecado y sobre la muerte. A él la muerte no lo pudo retener, y como la paga del pecado era la muerte, pagada la pena, ya no hay delito que perseguir. Él murió por nuestros pecados. La Escritura dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, y Cristo la realizó en nuestro lugar. Por todas estas razones y muchas más, vemos que era un día de gran victoria, porque Cristo había resucitado. Y los discípulos lo dudaban, aunque en varias ocasiones lo escucharon decirlo. No entendían muchas cosas, algunas las tenían veladas, y hasta que el Señor se las reveló a través de la Escritura y les abrió el entendimiento. Esto es algo muy importante, porque es Él quien busca a cada persona y busca el corazón de cada hombre para atraerlo a que pueda entender la victoria que ocurrió en aquella ocasión. Cristo ha resucitado de los muertos. Y muchos de ellos lo dudaban, pero los enemigos sí lo creían. Vemos a los judíos que llegan a darle el reporte, según lo que nos muestra en el último capítulo del Evangelio según San Mateo, de lo que había sucedido cuando bajó un ángel, hubo un gran terremoto, fue removida la piedra y estos hombres cayeron como muertos al piso. Ellos llegaron a dar la noticia a los líderes religiosos, quienes al escucharlo creyeron lo que les decían, pero ellos no sabían cómo sofocar esta gran verdad. Y entonces hicieron un trato, sino también por lo que les esperaba, por haber fallado en el cometido que les habían asignado. Tenían que cuidar esa tumba. Si no cumplían con su cometido, podían morir por eso. Entonces estaban en esas condiciones y los judíos lo sabían. Ellos creyeron en lo que les estaban diciendo. Entonces les propusieron un trato que no pudieron resistir. Digan que sus enemigos vinieron y estando ustedes dormidos, cosa que era penado con la muerte, se robaron el cuerpo. Y si quieren hacerles algún daño, nosotros intercederemos por ustedes para que no les pase nada. Aceptaron el dinero, aceptaron el soborno y se fueron. Pero vemos que esa noticia se seguía extendiendo hasta el día en que fue escrito este evangelio. Ellos creyeron, los enemigos creyeron, pero los discípulos, los cercanos a él, no esperaban la resurrección. Cuando llegan a informarles a algunas mujeres, a ellos, a los apóstoles, que el Señor había resucitado, no lo creían. Es que nunca antes se había visto esto. Ellos vieron cómo quedó su cuerpo. Ellos no concebían de qué manera podía darse lo que ellos les estaban diciendo. Pero efectivamente, Él resucitó. ¿Y cómo es Cristo ahora, después de resucitado? Conocemos mucho por los evangelios de cómo fue estando en vida. Cómo fue compasivo, misericordioso, se preocupaba por la gente, atendía a los enfermos,
a los lisiados, a los desvalidos. Les extendía su mano, los sanaba, les quitaba los demonios, resucitó a algunos de ellos, pero ¿acaso Él es diferente de lo que es ahora? Vemos muchos puntos que nos aclaran que no, Él sigue siendo el mismo. Vemos que el Cristo que ahora se nos manifiesta es un Cristo que se interesa por los hombres, que camina con el hombre. Leamos el versículo 15. Dice lo siguiente: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Podía haber omitido esto, pero Él se preocupaba por ellos. Eran personas que necesitaban ser alentadas y se preocupó por ellos. Los discípulos se regresaron a Emaús. Un día de gran victoria y ellos se regresaban. No le entendían. ¿Cuál era esa victoria? Era la victoria que Cristo había logrado sobre la muerte y sobre el pecado del hombre. Era la gran victoria que se había profetizado desde hacía mucho tiempo y muchos la esperaban. Vemos a un Job que dice: yo sé que mi Redentor vive, en Job 19, y al fin se levantará sobre el polvo. Sabía que esto iba a suceder. Y sé que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Él creía en ese momento. Vemos muchos otros testimonios que están en el Antiguo Testamento, y ellos en esos momentos estaban tristes, cuando tenían que haber sido personas que estuvieran gozosas. Había existido el mayor triunfo sobre el pecado, sobre los enemigos, sobre Satanás. Cristo había resucitado. Ellos estaban temerosos. En lugar de estar gozosos por lo que acababa de suceder, como vemos que después sucedió con cada uno de ellos, cuando ya lo vio y asimilaron todo esto, un gozo indescriptible en sus corazones porque estaban viendo ya con un cuerpo glorificado, con un triunfo consumado, a aquel que tanto los amó al haber dado su vida en la cruz por sus pecados. Es un Cristo que quiere caminar también contigo. Se interesa por ti. Se interesó por ellos, pero también nos muestra cuál es su corazón. Y es un corazón que se interesa por el hombre. Ellos eran personas que iban caminando y entonces Cristo se unió a ellos y caminó con ellos. Caminó con ellos el resucitado. Y la resurrección no lo hizo remoto a ellos o lejano a ellos. Al contrario, más cercano a ellos. Cuando leemos en la Escritura: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En Mateo capítulo 28, versículo 20. Él promete estar con nosotros, pero más cerca de lo que nos imaginamos. A través de su Espíritu, Él quiere caminar contigo dentro de ti. Recordamos una ilustración muy famosa que una persona iba caminando y veía 4 huellas. Y él de repente, durante el camino, empezó a ver solamente 2 huellas. Él asimilaba que las otras 2 huellas eran las del Señor caminando junto a él. Pero cuando vio 2 huellas solamente, él se espantó y dijo: Señor, ¿por qué te has ido y ya no caminas conmigo? Cuando el Señor le dice: no, yo te llevo en los hombros. Yo estoy caminando, llevándote en los hombros. Es una relación en donde Él quiere caminar ahí contigo, pero en el lugar más íntimo, dentro de tu corazón. Esto es posible porque Él pudo vencer la muerte y vencer el pecado. Precisamente el pecado es lo que nos mantiene separados de Dios. El hombre murió cuando pecó en Edén, se separó de Dios. Había que quitar ese problema que era el pecado y nadie lo podía hacer por sí mismo. El hombre quiso arreglarlo por sí mismo poniéndose hojas de higuera, cubriendo su falta con hojas de higuera. Pero Dios mismo fue quien les dio túnicas de pieles,
mostrándonos que Él tomó la iniciativa de hacer el primer sacrificio de un sustituto que pagara por el pecado del hombre. Y como la paga del pecado es la muerte, la efectuó en un sustituto para poder hacerlo en el lugar del hombre. Desde entonces el hombre sabía que esta era la manera de acercarse a Dios y todos estos sacrificios hablaban precisamente de Jesucristo. Por eso cuando Juan lo vio dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el pecado tuyo y el mío. ¿Por qué? Porque Él no quería que estuviéramos separados de Él. Él se interesa por ti. Quiere caminar contigo. Pero más que llevándote en el hombro, dentro de ti mismo. Gracias a su sacrificio, pudo quitar ese pecado. La forma de apropiar esa limpieza de tus pecados es cuando tomas la decisión de rendirle tu voluntad a Él. De abandonar el camino que has llevado independiente a Dios. De abandonar ese camino en donde tú has reinado. De abandonar ese camino donde tú has estado sentado en el trono de tu vida, gobernándola, dirigiéndola a tu antojo. Cuando tú te arrepientes y le cedes tu voluntad, cuando tú tomas la decisión de dejarlo a Él sentarse en el trono de tu vida, que es el lugar que a Él le corresponde. La Escritura llama esto arrepentimiento. Y vemos que en Hechos 3:19 Dios dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese es el momento donde el Señor aplica la sangre de Jesucristo en tu favor, te limpia de todos tus pecados y entonces puede entrar a morar en tu interior y entonces caminar contigo. ¿No se te hace esto sumamente glorioso? Él caminó con ellos y la resurrección no lo hizo lejano, no lo hizo remoto, sino más cercano al grado de estar dentro de ti mismo. Su triunfo no cambió su ternura, que mostró durante su ministerio en la tierra. Sigue siendo tierno, interesado por ti, caminando contigo. ¿Para qué quiere caminar contigo? Para ayudarte todas las veces que lo necesites. Cada vez que te encuentres ante una tentación, clama a Él, pídele victoria. Cada vez donde te asalten las dudas, clama a Él, apropia sus promesas, créele escrito. Entonces, entiendes por qué Él quiso caminar contigo. Él fue con ellos durante todo el... He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él anduvo con ellos y ¿qué estuvo haciendo con ellos? Estaban deprimidos, necesitaban ser alentados y Él les dio el aliento. No sé si con todos estos problemas que hay en la actualidad, este encierro forzoso, esta pandemia que se extiende cada vez más, te sientas desalentado, quizá deprimido o angustiado. Él quiere alentarte. Y en su palabra encontramos muchas promesas, las cuales Él quiere que apropies. No temas, dice en Isaías 41:10, porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él caminando con nosotros en nuestro interior, alentándolos pero también enseñándoles. Nos ha dejado su palabra escrita y necesitamos aprender de ella. Él quiere que entendamos que es palabra de Dios, no escrita por el hombre, fue escrita por Dios. No podemos encontrar en alguna persona el que nos la explique como la misma Biblia se explica a sí misma. Por eso necesitamos acudir al Señor para pedirle que nos ayude a entenderla. Vemos el caso de un hombre que se encontraba leyendo la Escritura y él iba en un camino de Jerusalén a Gaza cuando llega Felipe y se le une en el camino y escucha que está leyendo acerca de Isaías. Y entonces este hombre le dice, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Este hombre le dice, ¿entiendes lo que lees?
¿cómo lo puedo entender si alguien no me lo explica? Es precisamente que a través de la misma Biblia podemos ayudar a otros a poderla entender. A través de la misma Biblia, otros nos pueden ayudar también a nosotros a entenderla. Los medios que Dios nos ha dado, medios de gracia, nos ayudan a comprender la Escritura. Buenos comentarios bíblicos, diccionarios, libros que nos explican cómo se vivía en aquella época, son de gran utilidad para comprender al Señor y entonces poder caminar con Él cuando Él realmente camina con nosotros dentro de nuestro corazón, alentándonos y enseñándonos. Es muy importante tener en cuenta esto. Es un Cristo que camina con el hombre. Es un Cristo que camina contigo. Si tú ya lo has conocido, si ya le has rendido tu vida y tu voluntad a Él, no olvides esto, no estás solo. Él prometió estar contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Apropia su palabra, créele a Él. Él no falta a su palabra. Pero también vemos que es un Cristo que se preocupa por tus problemas. Leamos los versículos 17 al 25. Dice lo siguiente: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Cuando Cristo dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, es que en ella no existe ninguna mentira. Dios lo promete, Dios lo cumple. Pero el punto es, ¿lo crees o dudas? Él se interesa por ti. Y es muy bonito o importante que las veces que tú puedas, escribas las bendiciones que de Dios has recibido. Escribas las respuestas a tus oraciones. Cuando has apropiado alguna promesa de Dios, escribe el cumplimiento. Esto es bíblico. En Primera de Crónicas, capítulo 16, y si no mal recuerdo es el versículo 12, dice de las maravillas que ha hecho, de los prodigios y de los juicios de su boca. Es importante hacer memoria de las maravillas que ha hecho, porque cuando vienen más adelante en el futuro mayores pruebas, podrás echar mano de esas que podrás leer que Él cumplió fielmente y que lo seguirá haciendo cada vez que te encuentres en problemas. Es un Cristo que se interesa por ti y quiere ayudarte en tus pruebas y en tus problemas. Él les preguntó: ¿qué palabras son estas que habláis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Él, ¿tú crees que no lo sabía? Él, que lo conoce todo, Él que lo llena todo, aquel que no solamente hizo la creación, sino también por su poder la sustenta, la nutre, Él que es la vida y que por medio de Él es que podemos tener vida. Sin Él no existiría la vida.
Por eso todo lo llena. Porque Él es la vida. Jesucristo también lo dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida en Juan 14:6. ¿Tú crees que Él no lo sabía? Una persona podrá estar en el lugar más escondido, en lo más alejado, quizá en medio del mar. Dios te ve. Cuando leemos al salmista que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? En el Salmo 139. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Él lo ve todo. ¿Acaso tú crees que no sabe lo que ocurría? Cuando David le dice a Salomón su hijo, pero tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Dios entiende pensamientos. Él sabía lo que ellos estaban pensando. Pero Él tenía una intención al ocultarles, que Él lo sabía. En esos momentos lo sabía, pero quería que ellos se lo dijeran. Y esto es exactamente lo que muchas veces hace con nosotros. Cuando nosotros oramos en la angustia de nuestros problemas, ¿tú crees que Él no lo sabe? Claro que lo sabe, claro que los conoce. ¿Estás pasando por alguna prueba de salud? ¿Estás pasando por algún problema que te han dicho los hombres que es irremediable? Tenemos muchos conflictos en la actualidad por personas que viven al día y con este toque de queda o con este encierro que necesitamos tener para prevenirnos de... Muchos no tienen el ingreso que necesitan para vivir cada día. ¿Estás pasando por necesidades económicas? Dios se encarga hasta de enviar cuervos para darte lo que necesitas. Escuchaba en una ocasión de una señora que estaba con su hijo, la señora viuda, y eran muy pobres. Y el hijo, cuando escuchó la historia de que Dios alimentó a Elías con cuervos, le dijo a su mamá, mamá, ¿acaso Dios no nos puede alimentar a nosotros? Claro que sí, hijo mío. ¿Y por qué no abres la ventana para que si entran los cuervos nos den la comida? La mamá hizo caso al niño, abrió la ventana y empezó a orar, pidiendo a Dios su provisión. En el momento en que ella estaba orando, el alcalde iba a pasar y escuchó la oración de esta señora pobre. Cuando él escucha esto, da las órdenes para que le lleven una despensa y le llega la despensa a esta señora y a su hijo. Y el hijo se regocija y le dice, mamá, Dios oyó tu oración. Dios nos ha alimentado. Él es el Todopoderoso. Cuando pasamos por pruebas, ya sea económicas, ya sea de salud, lo primero que necesitamos hacer es examinarnos a nosotros mismos. Si hay algo que está mal, necesitamos entregárselo al Señor. Una vez arreglada esta comunión, habiéndole pedido perdón, podemos entonces apropiar sus promesas y como consecuencia solamente esperar su respuesta. Él se interesa por nosotros, Él se interesa por nuestros problemas. Él lo sabía, pero quería que se los dijeran. Él lo sabe,
pero quiere que tú se lo pidas en oración, para que también veas su respuesta y sigas fortaleciéndote en tu fe en Él. ¿El problema cuál era? El gran problema era pensar que estaba muerto. ¿Vieron la forma brutal como lo trataron? ¿Vieron cómo lo bajaron en lienzos? ¿Vieron cómo fue sepultado? Y ellos pensaban que ahí había acabado todo. En las palabras que ellos dijeron, decían, pensábamos que Él era quien iba a redimir a Israel. Pensábamos que Él era. Creían que había muerto. Ahora, date cuenta de algo. Ellos eran discípulos de Cristo. Eran discípulos los que se encontraban desanimados. Y muchas veces nosotros pecamos de eso. ¿Qué es lo que te mantiene desalentado o desanimado? ¿Ver tantas muertes en esta pandemia? Mucha gente ha sido sumamente desalentada. ¿Crees que a Dios ya se le fueron las cosas de control? No olvides que Él controla todo. Y si algo permite, es porque Él tiene un proyecto eterno. Él está pensando en las cosas eternas, no en las temporales que nosotros vivimos aquí. Su trabajo tiene un impacto eterno. Quiere trabajar en el corazón de nosotros, quiere trabajar en el corazón del hombre, con el orgullo del hombre, con el egoísmo del hombre, con el pecado del hombre, para traernos a su salvación. No perdamos de vista el punto de vista de Dios. Es importante que nos llenemos de su palabra, que aprovechemos estos tiempos en donde quizá estás mucho tiempo encerrado sin saber qué hacer. Hay muchas cosas muy buenas que podemos hacer para alimentar nuestra vida espiritual o para alentar a otros corazones a través de estos medios o a través del teléfono. Podemos hacer mucho para la gloria de Dios. Escuchaba de un lugar donde se acabaron los cubrebocas y las personas empezaron a hacerlos en su casa para poderlos compartir, no solo para darles a su familia, sino compartir a sus vecinos. Vi una nota que venía del gobierno de Guatemala donde decían que es importante usar el cubrebocas porque a través de esto tú proteges a los demás y los demás te protegen a ti. Esto va un poco en contra del egoísmo del hombre. ¿Para qué voy a usar cubrebocas si yo no tengo nada? Pero no sabes si lo tienes. Pero con eso tú cubres a los demás. Y los demás al usar cubrebocas también te cubren a ti. Entonces esto sería de gran utilidad. Puedes ayudar a otros. Puedes hacer galletas y proveerles a alguien que no las tiene. En fin, puedes hacer muchas cosas. Pero Dios está al tanto de lo que estás pasando. Él está al tanto de tus problemas. Eran discípulos los que estaban desanimados, los que estaban deprimidos. Y muchas veces pecamos de lo mismo. ¿Dónde encuentras el consuelo? Vamos a verlo un poquito más adelante. Pero Él te da el consuelo que necesitas. Él es el consolador. Dicho de otra manera, mayor consuelo no podemos tener, porque nos ha dejado muchas promesas en su palabra para apropiarlos en estos momentos difíciles. Como por ejemplo una que casi cada creyente debe saber. En Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y luego dice el efecto de este consuelo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermosas promesas. Y es momento de apropiarlas. No que nada más en estos momentos se apropien, necesitamos apropiarlas todos los días, pero especialmente en estos momentos difíciles. Apropia su palabra.
Y a pesar de que eran momentos tan difíciles y que ellos como discípulos dudaban, quizá ellos se sentían desanimados al pensar que Dios ya estaba muerto. Muchos así se desaniman pensando que Dios no existe. Algunos dicen, es que a mí no me responde. Tal vez Dios está muerto. O quizá se desaniman pensando que Dios ya no existe. Quizá existió un tiempo, pero ahora ya no. Se ha olvidado de nosotros al ver todas estas tragedias que hay en la actualidad. Cuerpos abandonados, personas a punto de morir, nadie las atiende, están en la calle, sin ninguna esperanza, sin nadie que se acerque a ellos, hasta que finalmente mueren solos. Quizá muchos pensarán que ya Dios se olvidó, que ya todo quedó en el olvido, pero no es así. Muchos dicen, es que oro, pero Dios no me escucha. Es que Dios está tan lejano que no creo que me esté escuchando. Pero no es así. Él está tan vivo como siempre, porque Él es la vida. Él sabe de esto y nada se sale de su control. Cuando tú oras, Él escucha, pero hay que ver que cuando no recibimos respuesta a nuestra oración, no hay que buscar en dónde está el problema en Dios, sino en dónde está el problema en mí. Quizá has pensado en que la salvación consiste en que tú hiciste una oración y ya por esto tienes asegurada la salvación. Conozco casos de personas que creen que porque hicieron la oración, ya Dios los perdonó de sus pecados pasados, presentes y futuros, lo cual es correcto, viéndolo desde un punto de vista correcto, pero incorrecto y erróneo, viéndolo desde un punto de vista equivocado. Cuando la persona cree que por haber hecho la oración tiene una carta abierta para seguir pecando y haciendo de su vida y de los caprichos de su carne todo lo que le viene en gana. Y entonces son personas que siguen adulterando, son personas que se siguen emborrachando y creen que tienen la salvación. Han caído en el error de Balaam, en el error de los Nicolaitas, en el error de Jezabel, que se nos describe en el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Creen que el espíritu está salvado, que la carne es la que está pecando y que nada absolutamente ha sido cambiado en cuanto a tu salvación. Y siguen pecando. ¿Cómo van a haber respuestas a sus oraciones así? Lo primero que estas personas necesitan es conocer la auténtica salvación. Entender que ellos siguen sentados en el trono de sus vidas. Que siguen gobernándolas y haciendo de su vida lo que les ha venido en gana. No ha existido un arrepentimiento y una rendición a Dios. Una vez que lo hagan, entonces verán cómo se les abren las ventanas de los cielos y reciben las bendiciones de Dios de manera sobreabundante. No hay que buscar el problema afuera. El problema no está afuera, no está en el Señor. El problema está en nuestros corazones. Pero ya una vez encontrado el problema y confesado a Dios y entregado a Cristo, entonces veremos sus respuestas, su consuelo, su aliento, su enseñanza, su cuidado por nosotros. Dios se preocupa por tus problemas. Finalmente vemos en los versículos 32 al 36 cómo también el Señor inflama el corazón de los hombres. Vamos a leerlos. Quisiera leer desde el versículo 26, donde nos quedamos, leímos hasta el 25. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían.
Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Es el Cristo que inflama el corazón de los hombres. ¿Y cómo lo necesitaban? ¿Cómo lo necesitaban en esos precisos momentos donde ellos se encontraban muy desanimados, muy deprimidos? ¿Cómo lo necesitaban? Una vez habían esperado cosas grandes de Dios. Ellos creían que ya iba a venir a reinar, que iba a aplastar y a deshacerse de las personas que los tenían oprimidos, que iba a establecer ya su reino glorioso. Muchos pensaron esto. No dudo que Judas Iscariote también hubiera pensado esto, porque su corazón estaba en el dinero. Y él pensaba que iba a ser uno de los hombres más ricos, siendo el tesorero del reino universal. Y muchos pensaban en esto, pero cuando lo ven lacerado, crucificado, muerto, sepultado, muchos empezaron a dudar. Ellos mismos esperaban grandes cosas de él y ahora solamente dicen cosas buenas de él. Varón profeta que había hecho grandes milagros, cosas muy buenas. Y pensábamos que él iba a redimir a Israel, sin entender que primero iba a establecer el reino de Dios, un reino cuyos súbditos dejarían reinar a Dios en sus corazones y estarían voluntariamente rendidos a Dios y a su reino en sus corazones. Y más adelante vendría a establecer su reino milenial. ¿Sí? Así estaban ellos. Esperaban grandes milagros y ahora estaban desanimados, lentos para creer. Recordaban días mejores, pero lo que ellos no sabían es que esos días mejores estaban empezando después de la resurrección del Señor. Y eran los días mejores que les esperaban en sus vidas. Esto es lo que debemos tener en mente. ¿Qué días estamos viviendo? ¿Qué época tan maravillosa nos ha tocado vivir? Tenemos suficiente conocimiento en las Escrituras para que nuestros corazones vivan inflamados de amor, de gratitud a Dios, de esperanza, de gozo de que nos espera la eternidad en el cielo por lo que Cristo realizó por nosotros en la cruz. No que lleguemos al cielo confiados en lo bueno o malo, o en las buenas obras o en las malas obras que hayamos hecho, sino en los méritos de lo que Cristo logró por nosotros en la cruz. Que cuando son bien entendidos, cuando entendemos que Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, que nos hizo aceptos completamente a Dios. Que tenemos la vida eterna como un resultado de una vida de fe, de un accionar con fe,
que una fe auténtica siempre va a manifestar el fruto del Espíritu o los frutos de Él. Que Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis, hablando de la manera en que podemos distinguir a los falsos profetas y que por extensión podemos comprender también quiénes son los falsos creyentes o los auténticos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La respuesta lógica es no. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y aquí solamente tú puedes estar en un árbol o en otro. No es que estés tú en medio de los dos y que tú decidas escoger si me voy a este o me voy a este otro. No. El hombre está en el mal árbol. Hasta que aceptas a Cristo y su salvación, estás en el buen árbol, dando el buen fruto que procede de su savia. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo fue que el Señor los animó? Abrió las Escrituras. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cada vez que tú leas el Antiguo Testamento, piensa en estas cosas. Piensa cómo revela a Jesús y cómo el Nuevo Testamento fue el cumplimiento de todas esas cosas. Y regocíjate en Él. Que se aliente tu corazón. Él quiere que estés consciente de que todo lo que Él dice es verdad. ¿Crees así la Biblia? Si tú ya eres un hijo de Dios, estoy seguro que cada día lo crees más. Crees que Dios habla a través de ella. Por lo tanto, Él no falta a sus promesas. Como lo dijo este falso profeta Balaam, pero lo dijo muy cierto. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Él cumple su palabra. ¿Lo crees? Necesitas creerlo, porque Dios no miente, Dios no falla. Él cumple su palabra. Y los llevó a la Biblia y les mostró que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de Él y les abrió el entendimiento a las Escrituras. ¿Hay pasajes que no entiendes? Pídele a Dios que te abra el entendimiento. Echa mano de los recursos que están a tu alcance. Gracias a Dios vivimos en una época de tanta información como nunca antes en la historia. Podemos encontrar muchos recursos de manera electrónica que nos pueden ayudar a entender su palabra, a entender su verdad. Usa la Biblia como está escrita, en su contexto adecuado. No puedes usarla al azar. No puedes abrirla y poner el dedo para ver qué es lo que Dios me quiere decir en ese momento. Dios la dejó para que la entendiéramos en su contexto adecuado. De otra manera, tú vas a llegar a conclusiones erradas y a doctrinas equivocadas. Pero profundice en ella, léela, interésate por ella. Y cada vez que pases por algún pasaje que no entiendas, pídele a Dios que te abra el entendimiento. Y Dios lo hará. En mi experiencia como creyente, muchas ocasiones habían cosas que no me dejaban satisfecho. Y que quedaba la duda o la incógnita ahí en mi mente o en mi corazón. Eran cosas que ponía en la repisa, esperando el momento que Dios me las revelara. Pedía a Dios que me las aclarara. Y con el paso del tiempo, me ha aclarado una tras otra, tras otra, tras otra. Y cada vez que Dios lo hace, me regocijo tanto que caigo de rodillas al Señor y le agradezco su revelación. Y esa revelación no solo es para bendición tuya, sino también para compartirla a los demás. En la iglesia que Dios nos ha encomendado, tenemos algo un poco diferente a la iglesia tradicional, donde se inicia alabando al Señor, cantando, cosa que es muy buena. No digo que esté mal, es muy buena que se inicie así, calentando los corazones para el momento de escuchar la enseñanza de Dios a través del predicador. Pero la manera como nosotros buscamos que Dios caliente nuestros corazones para esa predicación es compartiendo
las experiencias que hemos tenido en Cristo Jesús, quizá la revelación que Dios nos ha dado de algún pasaje, quizá cómo Dios usó un versículo para mover nuestros corazones a la acción a favor de su obra, quizá alguna oración contestada donde nos regocijamos en ver su mano y su promesa cumplida, quizá la oportunidad que nos dio para testificarle a alguna persona o la oportunidad que nos dio de traer a alguien a los pies de Cristo. Y así es como calentamos nuestros corazones en la iglesia y nos gozamos en compartirlo. Gózate en compartir las enseñanzas del Señor. Que experimentes lo mismo que ellos, cómo ardía su corazón cuando les abría las Escrituras. Ora a Dios para que cuando vayas a la Biblia haga arder tu corazón, abriéndote las Escrituras, abriendo tu entendimiento, gozándote en sus palabras, en sus promesas, en su consuelo. Ahí tenemos lo que necesitamos. Es palabra de Dios. Es Dios hablándote a ti, en lo personal, en tu alcoba, en el lugar donde tú te encuentres con el Señor, en tu tiempo devocional. Cada creyente necesita pasar un tiempo con Dios, en quietud, leyendo su palabra y platicando con Él en oración. Si como hijo de Dios no has tomado este compromiso para pasar este tiempo con Dios, no solo quisiera decirte que te has perdido de mucho, sino de que es esencial para tu crecimiento espiritual, para el fortalecimiento de tu vida como creyente. Aparta un tiempo con Dios y no permitas que nada lo quebrante. Esto es más importante que tu propio alimento físico, porque de la manera como tú vivas en tu comunión con Él, será la manera como experimentes todo lo demás en tus demás relaciones. No dejes de pasar un tiempo con Él. Les abrió el entendimiento a las Escrituras. ¿Y de qué otra manera los animó? Les mostró sus heridas en sus manos. Entonces se convirtieron en personas que iban a estar dispuestas a dar su vida por Cristo. Un corazón totalmente rendido a Él. Y es la misma revelación que nosotros tenemos ahora. ¿Qué haremos con Cristo? ¿Qué harás tú con Cristo? ¿Estarás dispuesto a rendirte totalmente a Él? ¿Rendirle tu vida? Entonces verás que no habrá cosa mejor que habrás experimentado en tu existencia en esta tierra. Vemos aquí corazones fogosos porque sus vidas fueron cambiadas. Que dudaban, pero ahora creían. Que vieron el testimonio y dieron sus vidas plenamente por Él. Cambiaron la dirección de sus pasos. En ese momento inmediatamente se regresaron a Jerusalén. En este momento, cuando Dios te aclara las cosas, es momento de dar media vuelta, cambiar de dirección y dedicar tu vida al Señor. Él te guiará en cada uno de los pasos que debas hacer. Ellos buscaron la compañía de otros creyentes. En esa compañía cada uno hablaba y compartía y se regocijaban en el testimonio que cada uno daba de la realidad de la resurrección de Jesucristo. Y se siguen escuchando testimonios así, la realidad de lo que cada creyente experimenta por la resurrección de Jesucristo. Compartámoslo con otros creyentes. Y Cristo mismo les aseguró su poder, el poder de su Espíritu para enseñarles, el poder de su Espíritu para aclararles, el poder de su Espíritu para fortalecerlos y alentarles. Y leemos en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cosa que sucede cuando le rindes tu voluntad a Dios. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cristo está vivo y quiere vivir en ti.
Había un fiel creyente llamado Robert G. Lee, que en una ocasión fue al Calvario de Gordon, el lugar donde es más probable que el Señor Jesucristo haya sido crucificado, y a los pies de ese lugar se encuentra lo que se supone que era la hacienda o la propiedad de José de Arimatea. Hay una tumba con una piedra rodada, ya la piedra no está, pero está el lugar que es muy probable que ahí haya sido el lugar donde fue sepultado el Señor Jesús. Cuando Lee ve esto, le dice a su guía, que era árabe: quiero ir a la cima de este lugar. Aquel hombre le dice: no, porque es un cementerio musulmán. Pero como lo vio tan determinado a subir y a estar ahí, lo acompañó. Al llegar ahí, este pastor inclina su cabeza, se quita el sombrero y en un estado muy solemne comienza a orar a Dios. Después de un momento es interrumpido bruscamente por su guía y le dice: oiga, ¿tanto le importa esto? ¿Ha estado usted antes aquí? A lo que el pastor Lee le dice: sí, hace 2000 años estuve aquí. Y esta es una realidad de cada hijo de Dios, que se une a las palabras de Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Amado Dios, vivimos en una época sorprendente. Tú prometiste que ibas a regresar y vemos muchas señales que están acercando ese momento. Pero estamos muy agradecidos por todo lo que realizaste por nosotros, en favor de nosotros, para podernos reconciliar contigo. ¿Cómo pudiste desprenderte de tu propio Hijo amado? Y mi Señor Jesús, dar tu vida por nosotros. Pero nos regocijamos que el triunfo fue realizado plenamente al resucitar de entre los muertos y vencer la muerte, que era la paga de nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús, por haber muerto en nuestro lugar. Y sobre todo, gracias porque ahora estás vivo, reinando en el corazón de todos aquellos que te hemos creído y queriendo reinar todavía en aquellos por los cuales también diste tu vida en la cruz. Te alabamos, Señor, porque tú estás con nosotros y es una promesa que tú nos has hecho todos los días hasta el fin del mundo, que estás en el corazón de cada uno de los que te hemos aceptado como nuestro Salvador. Tú así lo prometes en tu palabra. Tú nos dices: no sabéis o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Gracias, Dios, porque ahora nos habitas. Danos la gracia de poder alentar a otros corazones que aún viven en sus pecados y aprovechar estos tiempos de crisis en donde quizás sus corazones están más sensibles para escuchar de ti. Danos la gracia y la sabiduría para llevarles tu mensaje. Y a nuestros hermanos en Cristo, que de alguna manera han sido desalentados por toda esta crisis, tráeles el aliento y el gozo a través de tu bendita palabra y por medio de tu Santo Espíritu. Mediante Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima.